Esta noche, sean bienvenidos, esta noche vamos a trabajar lo que es punto de equilibrio. Mi nombre es Jesús Valencia, ahí están mis datos, teléfono. Por favor, con la descarga ya realizada podemos empezar. ¿A qué nos lleva esto? A un determinado tipo de trabajo, ¿no? Donde nos enfocamos directamente a información que queremos representar. Es muy fácil si entendemos primero, ¿de acuerdo? De los archivos que se han enviado, nosotros nos ubicamos en el ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos ubicándonos para ir entendiendo cómodamente. Mientras que vamos observando la información, yo les voy explicando. A ver, el punto de equilibrio en el negocio, de tu negocio en Excel, se direcciona a que nosotros, si tenemos dentro de una empresa, dentro de nuestros cuadros, y queremos determinar el punto de equilibrio, ¿no? Primero debemos y tomar luego una acción, donde nosotros debemos encontrar dónde justo coincide ciertos valores que se nos han estado presentando durante un determinado tipo de datos o tiempos. ¿Qué es el punto de equilibrio? Para que pueda entenderse, el punto de equilibrio es donde nosotros podemos encontrar el nivel de operaciones en que los ingresos son iguales a los importes, tal vez correspondientes a los gastos o costos. Los ingresos, ¿no? Los ingresos o los costos. En resumen, el punto de equilibrio es donde el negocio o tu empresa no pierde, o sea, está en un punto justo neutral. Ni genera utilidades, no pierde, es decir, mínimas igual a los costos más gastos de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores determinantes de un punto de equilibrio? Pues el volumen, ¿no? El volumen de producción que afecta nuestros costos, ¿no? Que afecta directamente a los costos que cambian, a nuestros costos fluctuantes, ¿no? Mientras que los costos tal vez es fijos, no se influyen, ¿no? ¿Cuál es otro factor determinante en el punto de equilibrio? Tal vez el tiempo. Como te estaba mencionando, los datos se pueden medir en base a información de series, tiempo que tal vez se quiera o se maneja. También otro factor podrían ser que los datos que tenemos, ¿no? Los datos reales y presupuestados de nuestro estado financiero, que podrían determinar esas variaciones. También podría ser un punto, si hay, es la competencia que se hace al producto, en base a una medida, ¿no? En base a cómo se lance, tal vez en base al menor precio que tengamos, de donde quieren hacer tal vez algún producto que queramos ofrecer, donde ese precio de venta pues obliga al punto de equilibrio a mostrarse en cierto momento o serie que queremos representar. Ahí, por ejemplo, tenemos que entender, ¿no? Que ir entendiendo cómo se está mostrando. El requerimiento para el punto de equilibrio, para realizar el análisis del punto de equilibrio se necesita pues ciertos elementos como lo que se pueden presentar comúnmente: los inventarios, la contabilidad, los costos tanto fijos o cambiantes, variables, tal vez el nivel de operaciones, utilidad, rentabilidad.
Entonces, lo que nosotros entendemos es que ese tipo de punto de equilibrio para que podríamos trabajar, ahí hay tipos, hay tipos de punto de equilibrio. Podrías tener un punto de equilibrio en base a mis datos, el punto de equilibrio operativo, donde el nivel de ventas tal vez se quiere cubrir con todos los costos operativos en un punto de ganancia, donde se quiere observar algunos datos, o tal vez costos fijos que cambian. El precio de venta por unidad, la cantidad de ventas, ¿no? Los costos, es lo que se quiere determinar en algún punto. Miren bien este cuadro para ir entendiendo. Encontramos que para el punto de equilibrio que quisiéramos trabajar, hay una serie de información y hay una fórmula general para un punto de equilibrio, ¿no? Donde el punto de equilibrio se refiere a los costos fijos, donde se trabaja el precio unitario y el costo de variables unitarios. Entonces, muy aparte de la fórmula, vamos a ver cómo podemos crear un gráfico de punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos, tenemos aquí lo siguiente. En el cuadro tenemos estos costos fijos. ¿Cómo han llegado aquí estos costos fijos? Nosotros debemos primero entender que en base a esos costos fijos, nosotros vamos a obtener un determinado punto donde se encuentren tal vez mis datos, las opciones que yo quisiera trabajar. A ver, explicamos. Vamos a crear esta tabla, ya está avanzada la tabla, con 4 columnas como la estamos viendo: unidades, ventas, costos y utilidades. Muy bien, en la columna unidades vemos las unidades producidas. Eso es algo que he ingresado así para poderlos tener. En la columna ventas, el valor o el monto de las ventas, ¿no? Tendría que multiplicar unidades por el precio. En la columna costo es la suma de los costos fijos y los costos de variables incluidos durante la producción de unidades para vender, ¿no? A vender, a este cálculo se hace con una determinada fórmula. Ahorita las vamos a hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, nos vamos a ir ubicando. Primero, en la primera observación que entendemos, en la parte superior, los costos fijos, ¿no? Nuestro cuadro, que nos están mostrando en 60,000, es donde vamos a poder obtener nuestras primeras operaciones. A ver, ¿cómo podemos obtener un punto de equilibrio en base a una fórmula determinada? Tenemos estos costos fijos, el precio y el costos relativos, variables. Nos vamos a ubicar en esta celda para ingresar, bueno, la siguiente fórmula. Vas a ingresar igual la celda B1, voy a poner en mayúscula para que puedan observarla. La celda B1, en base a la fórmula, esta se va a dividir, ¿no? Para obtener el punto de equilibrio entre la resta de B2 menos B3. Hagamos esta fórmula para obtener el punto de equilibrio, donde encontramos que los costos fijos, ¿no? Que los costos fijos se van a dividir ¿de dónde? Del precio, ¿no? Del precio menos el costo variable, menos de los costos variables que cambian. Entonces encontramos este punto de equilibrio en esta, la cual vamos a comparar en la parte inferior. Bueno, para las utilidades también hay una determinada fórmula. Claro, es entendible, vamos a crearla. Colócale igual B2, vamos a ponerle ahí, aunque creo que aquí vamos a tener un resultado vacío de momento. Igual B2 por
B4 menos, ahí paréntesis para agrupar B3 por B4. Cerramos paréntesis. Menos B1. A ver, voy a mostrar la fórmula. Tenemos que el precio, ¿no? El precio lo estamos multiplicando al punto de equilibrio. Este resultado se va a restar con la multiplicación de los costos variables también por el punto de equilibrio, menos el costo fijo. Esto es una fórmula inmediata por las utilidades que queremos obtener. En este caso, por el cuadro tenemos 0. Vamos con el cuadro inmediato que tenemos aquí en la posición de ventas. En ella, lo que vamos a tener que hacer es nuestras operaciones. ¿De acuerdo? Para obtener las ventas y obtener los resultados, aquí, como ya me habíamos mostrado, sería, en este caso, nuestras unidades, ¿no?, se multiplican con el precio. Está sencillo. Hagamos la fórmula. Igual a 9 por, ahí le ponemos con B2. Pero en la fórmula, como vamos a encontrar que es esta celda que se tiene que mantener, la mantenemos absoluta. Colocamos $1 antes de la columna B para que no se mueva, por si acaso. Pero lo más importante, $1 para la fila 2, para que no cambie y se quede en la fila 2. Luego hacemos el copiado de fórmula. Con la cruz delgada hacemos el arrastre. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver el de costos. Para los costos, la fórmula sería la siguiente. Vamos, igual B1, que son los costos fijos. Estos no se tienen que mover, así que también le ponemos absoluto. Dólar o F4, si ustedes lo desean. Más, abrimos paréntesis, y aquí nos direccionamos a 9, donde están nuestras unidades. Y estas unidades obviamente se multiplicarán con la celda B3, que son nuestros costos variables. Esto sería para nuestros costos. Como estamos utilizando aquí el cuadro, pues B3 también, ¿no? Le ponemos absoluto. Listo. Esta sería la fórmula para nuestros costos. Muy bien. Listo. Estos son nuestros costos. Con la cruz delgada, doble clic o hacemos nuestro arrastre. Estamos juntos. Las utilidades. Ahora vamos a ver cómo se presentan nuestras utilidades. Solamente hay que restar nuestras ventas, ¿no? Hay que restar esta celda con los costos. A ver, veamos cómo nos está saliendo. Igual sería B9 menos C9, ¿no? Esa sería nuestra fórmula. Muy bien. El absoluto lo puedes colocar, Nita Gabriela, lo puedes colocar presionando la tecla F4 o como yo lo había hecho, ¿no? De forma manual. Mira, no hay problema ahí. O sea, colocas el dólar que está en tu teclado, está en el número 4, tanto antes de la columna y antes de las filas, donde se requiere que esa celda no se mueva, absoluto, fijo.
La verdad que no es necesario en la columna, pero lo he puesto por si acaso. Y también mencioné que puedes hacer esto presionando la tecla F4, si es que está fácil que tú lo puedas usar, aunque a veces el F4 como que está en las funciones, ¿no? Si tienes un teclado, la tecla FN y donde ves F4 arriba, eso tiene 4 golpes, le pone absoluto tanto columna y fila, solo columna o vacío. Eso es si quieres utilizarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Bueno, nos quedamos aquí en las utilidades donde estamos haciendo esta operación. Entonces, arrastramos. Obtenemos estos resultados. Ahora nosotros tenemos que ver que si nuestro punto de equilibrio, según nuestra operación, estamos encontrando esto, ¿cómo podríamos visualizar? ¿Cómo podríamos graficar ese punto de equilibrio? Ahora, ¿qué gráfico nos puede ayudar ahí? ¿Qué gráfica nos puede ayudar ahí? Ojo que esto es variado. Ahorita vamos a ver modelos de distinta gráfica, ¿de acuerdo? Es que también depende. A veces no tenemos el punto de equilibrio direccionado a gastos, costos, entonces no nos va a ayudar. Pero con este cuadro podríamos visualizar ese punto de equilibrio. Sombreamos nuestra información. Vamos a buscar de manera inmediata insertando en los gráficos. Vamos a tener que buscar un gráfico adecuado. Puede ser de línea, estoy pensando, de línea con los marcadores. Sí, porque sin marcadores también podría ser, pero con los marcadores sería mejor, porque en la línea con marcadores, si te quedas un ratito, míralo, léelo un ratito. Este tipo de gráfico muestra tendencias, o sea, a dónde estamos, tendencias hacia dónde se direccionan nuestros datos en tiempo, o por categorías. En este caso lo que tenemos es en base a categorías. Entonces lo podríamos usar, dale un clic, para obtener una gráfica donde podemos ver el punto de equilibrio representado en base a que si te das cuenta, las unidades están direccionadas a trabajar, ¿no?, hacia las utilidades, y las ventas con los costos. Si observas un momento el cuadro, la gráfica, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde está el punto neutral antes que empiecen? Mire, en ambos, por eso nuestras fórmulas, por eso nuestros cuadros y toda la teoría que hemos estado conversando, nos direccionan a buscar ese punto donde podríamos entender en dónde se posiciona el punto neutral, el punto donde también se le conoce como el punto de cambios, el punto de equilibrio, donde inician los cambios y hacia dónde van, ¿no? Esta gráfica está, mira, direccionada a ese tipo de comparación. Podríamos hacer esto, seleccionar tal vez uno de estos datos, en este caso una serie. Vamos a seleccionar este de las unidades. Te vas arriba a las herramientas del gráfico, ¿ya? Y podríamos agregar. ¿Qué podríamos agregar? Ahí podríamos agregar tal vez nuestras etiquetas de datos encima. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Repito, le haces un clic. ¿A cuál? Al de las unidades. Yo lo tengo de un color celestito, azulesco. Luego te vas a las herramientas de gráfico diseño, agregar elemento del gráfico. En agregar elemento gráfico te ubicas en las etiquetas. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hice aquí seleccionando? Pues que los datos se vean aquí, encima. Clic. Con esto, mira lo que estamos observando. ¿Ve? ¿Dónde está el punto? ¿Te das cuenta? No, aquí está. El punto de equilibrio encontrado, no solamente en cuadros, sino en gráfica.
de todas maneras tenemos que mencionar ciertos detalles. A ver. También sí. Buena idea. Si tú quieres, podríamos seleccionar también los costos. ¿Quieres ver las medidas? Seleccionas, te vas igual, herramientas de gráfico. En la primera pestaña en diseño, agregar elementos de gráfico, etiquetas de datos. Encima, y mira, ve. ¿Entiendes esto? O sea, nosotros encontramos en base a medida lo que tenemos en ambos cuadritos. En base a medida, nuestro punto de equilibrio calculado es 1200, que aquí está y que justo coincide, le quité, en base a los costos en 108.000. ¿No? 1200, aquí está, lo voy a resaltar. El punto de equilibrio 0 en utilidades, lo voy a resaltar. ¿Bien? Tanto ventas, costos está igual, no hay utilidades. Entonces en mis unidades, 1200 unidades, donde tengo mis ventas, ahí está. No lo activé, ¿no? A ver, me ubico, herramientas del gráfico, agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos. Es que aquí como son datos grandes, ya bueno, lo pongo encima. Ahí está, mira. ¿Ves? Interesante. Hay medidas que nosotros debemos de entender, medidas que nosotros podemos usar y graficar. Claro, en este caso, gracias a cálculos y a medidas que encontramos. Ahora, déjame explicarte algo importante, ya que estamos viendo este tema de las gráficas en base a un punto de equilibrio. A ver, la línea de utilidades, ¿no? Que está a partir de 1200, ¿no? Las unidades, si lo observas, ¿qué nos está direccionando? El punto de equilibrio de negocio. A partir de ese punto empezaremos a ganar, a tener ganancias, ¿ya? Entonces, tienes que notar que en la línea de ventas y costos que se intersectan justamente en 1200. Estamos detectando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo observas? O sea, ¿dónde empieza, no? ¿Dónde inicia? Eso es lo primero que quiero resaltarte. Recuerda que nosotros podemos determinar un punto de equilibrio, ¿de acuerdo? En base a datos que tal vez se crean o se generan con ventas, volúmenes y tiempos. Lo importante aquí es que debemos de entender dónde empiezan los cambios. Ahora, para que quede más reforzado esta de la gráfica, ya no de cálculos o de situaciones, vamos a abrir el otro archivo, gráficos 2. ¿De acuerdo? Gráficos 2. A ver. Quiero mostrarte algo antes de terminar por acá y continuar. Antes que me gane. Mira lo que encontramos aquí. Quiero que tú tengas la opción de poder mostrar ciertas gráficas. ¿De acuerdo? Ahora, en esta primera hoja gráficos 1, tenemos de aquí de todo un año registros de ventas de libros, CDs y DVDs. ¿Qué gráfica me permitiría comparar? Estoy haciendo una pausa del punto de equilibrio, luego regreso a la hoja, sino que quería que refuerces un poquito esto de la gráfica. ¿Qué gráfica me permitiría a mí, con mis datos, tal vez, ves sombreando,
¿Qué gráfica me permitiría a mí observar tal vez estos datos en una comparativa? En una comparativa. Entonces voy a seleccionar todo, sombreas todo con tranquilidad. Te vas a insertar. Ahí viene el detalle. Yo hace un momento te direccioné a cierto tipo de gráfico. ¿Cuál era? En este caso fue línea con marcadores. Que nos daría este punto. Perdón, lo dije mal. Que nos daría esta gráfica. Donde efectivamente la medida está en base a nuestros tiempos de todo el año. Nuestra medida, en este caso, está del menor, del más pequeño al más grande, pero en este tipo de gráfico yo puedo observar mi medida, mi gráfica en base a los libros, y mi medida, mi gráfica en base a los CDs y DVDs. Como que te das cuenta, en algunos, en este caso, no es para el punto de equilibrio, sino en estas gráficas es muy cómodo observar donde tal vez mi información se enlaza, se cruza, ¿no? Se cruza, pues, de una serie con la otra. Y ojo, en este caso, porque los datos están cercanos. Si ustedes saben de la ecuación de punto de equilibrio, nosotros encontramos que en esa ecuación nosotros hemos estado dividiendo entre la cantidad de costos multiplicado por las unidades. Pero aquí tenemos datos diferentes en base a una serie diferente, que son en este caso pues son libros y CDs o DVDs. Pero mira la gráfica. Muy bien. ¿Qué gráfica podríamos? Este está muy fácil. En base a una medida de ventas, también aquí, pero de esta serie. Pues sombreamos, ¿no es cierto? Sombreamos. Ahí es donde quería llegar. Insertar un tipo de gráfico. Aquí podría utilizarse casi la mayoría de modelos o gráfica que tenemos. Pero recuerda que estamos direccionados a observar una medida. Entonces, quiero que vengas otra vez aquí. Gráfico. Insertamos un gráfico de línea con marcadores. El gráfico de línea con marcadores nos permite observar cómo se está en base al tiempo y los valores, medidas hacia dónde direccionarme. Pero aquí hay solo una serie representada en estos tiempos de los meses. Nosotros tenemos herramientas en los gráficos. Una de ellas es esta. Yo podría, si obedece a una data donde no voy a comparar, donde no voy a ver una intersección, y cambiar el tipo de gráfico, porque tal vez en una medida, particularmente en una sola, puedes escoger otro modelo de gráfico. Pero dependiendo el modelo de gráfico, tú también podrías ver solamente los puntos de medida para observar lo siguiente. Quiero que escojas, repito el proceso, te ubicas, cambiar tipo de gráfico, esta es una sola serie. No tengo comparativa, pero quiero que ubiques en los modelos de dispersión. Escojas el primero, dispersión, ¿ya? Sí, porque este sería muy similar, pero con líneas suavizadas. Este nada más de puntos de dispersión. Acepta. ¿Ves? Ahí está la medida. Cambiamos el diseño para poder observar, mira, para poder observar, ven aquí a diseño rápido, para observar tal vez dónde yo pueda observar la escala, mis etiquetas de valores. Aquí hay varios diseños que me permitirían mostrar eso. Este es uno de ellos, el diseño 7, donde está las etiquetas del dato que yo necesito. Aquí también lo tenía, pero me voy al diseño 7 porque me estaría dando en cuadrícula. No sé si ves la diferencia del diseño 2 al diseño 7. ¿Ve? Me está dando más información. Bueno, el diseño 1 no es el que estás, así que ese no. Voy a coger el diseño 7, voy a hacer más amplio mi gráfico. En este caso me conviene cambiar el ancho.
Entonces, ¿qué debes de entender? Que los modelos que tenemos en Excel para poder representar los datos, nuestras gráficas, nos podrían ayudar visualmente. ¿Por qué te muestro este tipo de gráfica? Porque tal vez tú quieres y ya tienes calculado o manualmente tienes calculado tus datos. Entonces, ¿dónde reside tu punto donde tú quieres mostrar tu información y luego tal vez hacerle un énfasis, una señal o una explicación, exposición, una muestra? Me refiero a una muestra si lo vas a exponer, y que te puede ayudar independientemente cada una de las series con qué gráfico te puedes inclinar a trabajar. ¿Por qué esta de dispersión? Para que puedas tú ver por separado, sin las medidas y sin las líneas de medida, pues tus datos. Ubícate en la siguiente hojita, en gráficos 2. Acá está muy fácil. Aquí está muy fácil una gráfica independiente. Tú sombrea, te vas a insertar en el grupo de gráfico. Sí, podrías, como es una sola serie, podría ser en base a una medida. Obviamente, pues esta gráfica escogí línea también con marcadores para poder entender, a pesar que los datos están desordenados, como la gráfica me podría mostrar esos puntos donde yo quiero trabajar, enfatizar o mostrar. Ten cuidado con algunas gráficas, porque si en esta gráfica, por ejemplo, mis datos, yo los ordenara, podría encontrar, mira, me ubiqué, ahí me dejo, ahí me quedo un ratito, me ubiqué aquí en mi tabla, me voy a datos y lo ordené de menor a mayor. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, mis activos en este caso, el mayor que tengo es en la casa. Pero en una medida continua, este tipo de activo, acá está, de lo que se maneja, automóviles, bonos, acciones, ahorro, plan de pensión, pues casa es la que mayor me tiene en el tipo de activo en estas medidas por estas cantidades. Aquí parece, ¿no? Una escala, una medida que estoy observando que está obviamente exponencial, ¿no? Que crece aquí en base a esta medida, que está muy grande. Mira mis datos y mira el de la casa. Si lo ordeno de otra manera, vamos al gráfico 3. Observa que aquí hay tiempos, bueno, tanto de fecha, tiempo, y acá hay una medida, ¿no? Que es la glucosa, nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que vas a graficar? Si vas a graficar todo o vas a graficar en base a fecha, tiempo, el nivel de azúcar, solo en base a fecha y nivel o en base a tiempo. Si yo seleccionara todo, el gráfico, como estás viendo desde que empezamos, insertamos un gráfico con línea con marcadores. Mira lo que nos puede mostrar. Línea con marcadores. Una medida, nuestros tiempos. Por eso ese tipo de gráficos es muy útil. Puntos donde yo puedo observar mis medidas y poder trabajar. Pero acá hay un detalle con este gráfico. No sé si te estás dando cuenta. Sí, Jesús, en este caso la medida, el gráfico, su menor medida no está siendo contemplada, está acá, está por 100. Bueno, casi 90 y tantos. Y todo este espacio vacío. Excel te permite hacer un ajuste de este tipo de gráficas. Cosa que ahorita en unos instantes, al regresar aquí, tal vez quieras hacer ajustes. Sí, porque mira, el negativo más bajo está en 55,000. No, perdón, míralo bien. Está por aquí. ¿Ves? Ya, eso te lo voy a dejar, pero si primero déjame mostrarte aquí. Regreso. ¿Cómo hacemos ese ajuste? Primero, ¿cuál es el eje? ¿Cuál es el eje que quieres trabajar? El eje de medida es el eje vertical primario que se llama aquí. Le hacemos un clic. Seleccionamos aquí, dando un clic nada más en una de estas medidas, en todos estos números. Luego aquí arriba nos vamos a la pestaña formato. ¿De acuerdo?
en la pestaña formato, y una forma cómoda es aquí, activar usando estos pequeños botones para activar el panel, un panel. Puede ser aquí, voy a ir al tamaño. Al presionar, ¿ves? Se activa esto. Ahora, mira la medida. Hemos dado un clic aquí en esta medida vertical. La ruta es aquí. Opciones del eje. Si está contraído, lo expandes. Mínimo, máximo. Entonces, mínimo no puede ser 0. Es una medida muy baja a las medidas que estoy manejando. Entonces, mínimo voy a borrar aquí, le voy a poner 90, por ejemplo. Y le haces un clic en el siguiente cuadro abajo. ¿Te das cuenta? Mira, a ver, mira. Lo estás observando, ¿eh? Este es el ajuste que Excel te permite, porque Excel, entre comillas, siempre trata del menor al mayor, pero a veces el menor lo basa en 0 y no nos conviene porque nuestras medidas están en forma superior. Para hacer ajustes y ver tal vez nuestro punto de equilibrio más, bueno, en este caso aquí no, sino en nuestra gráfica anterior. Tal vez con mayor resumen o mayor exactitud o un mayor ajuste. Entonces aquí, mira, y eso que estoy probando, no debe ser 90, ¿no? Como tú estás dando cuenta. Algunos podrían optar por 95. Entonces cambiamos a 95 y le doy un clic en el otro cuadro. Yo sé que alguno de ustedes no está poniendo 95, quiere poner 98. O más al ras, 99, no lo sé. Mira, yo estoy haciendo esto para que puedas tú manejarlo. Y la medida más alta, pero si observamos los datos, pues las medidas más altas, ¿dónde están? Están en 132, que justo está aquí. Y acá está hasta 138, yo podría decirle, entonces es que solo hasta 135. Le cambio a 135 y hacemos más el ajuste. ¿Te das cuenta? Y así, dependiendo de nuestros datos. Mira en gráficos 4. Acá tenemos dos medidas de estos meses, los depósitos y las transacciones. Esos depósitos están más altos que las transacciones, la cantidad de depósitos y transacciones que tenemos. Sombreamos. Voy a cerrar esto un ratito. Insertamos el gráfico que nos permite trabajar un orden, tiempo, año y por separado. Mírale. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Nuestros datos en depósitos son datos elevados. A pesar de que son datos elevados, pero las transacciones son demasiado bajas. Y aquí están, ve. Pero yo quiero medir, yo quiero ver en base a las transacciones un equitativo con los depósitos. Mira, hay ciertas oportunidades que tenemos con la gráfica. Si yo selecciono esta serie dándole un clic, ¿ya? Y le doy botón derecho del mouse para poder ver tal vez su formato, su serie. En este caso, repito el proceso, le doy un clic, luego un clic derecho justo en la medida, en la serie. Si te hace difícil esa selección, te vas a formato y seleccionas aquí serie transacciones. Luego, eso sí, la puntita ahí, botón derecho del mouse, dar formato a la serie. ¿Para qué? Para que este tal vez sea medido, mira, que sí, como otro eje, muy aparte, un eje secundario. Esto es muy útil como para, otra vez, mira, ve, dónde estoy en base a mis medidas y dónde tengo un cruce, un encuentro de medición. Sí, voy a repetir rapidito. Mira la pantalla. Ya, así. Voy a hacer más grande para que se pueda ver mejor. Seleccionas la serie baja. ¿Sí? Está aquí abajo. O le haces un clic o, como ya dije, formato, serie de las transacciones, que son las medidas bajas. Lo más cómodo es que te ubiques, botón derecho del mouse, y buscas la opción dar formato a esta serie de datos. Ahí le haces un clic. Cambias a eje secundario para que la medida sea como representada de forma independiente.
ya no en conjunto con los depósitos. Y mira lo que tenemos. Dominando esto, entonces, ya para terminar, puedes dominar no solamente conceptos y cómo se trabaja esto del punto de equilibrio, como habíamos visto, sino también las gráficas. No esperes que la gráfica tal vez siempre esté acorde. Las medidas o el ajuste del gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya podríamos trabajar y entender en ciertas situaciones, y no solamente en un tema empresarial, puede ser en base a tu información, a tus gastos. Podríamos ver en base a tus ingresos y gastos lo que y en dónde está el punto donde tal vez te excedes o bajas en tus pagos. Bueno, amigos, entonces, así como el día de hoy, los esperamos muy pronto en una siguiente reunión. Les dejo mis datos una vez más. Mi nombre es Jesús Valencia. Cualquier cosita aquí me pueden llamar, ese es el WhatsApp. Cuídense mucho, buen fin de semana y nos vemos en otra oportunidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Gracias a usted. Bueno, ese es el pago.